Muy buenos días, damas y caballeros. En estos momentos están haciendo el ingreso a la mesa de honor el señor Presidente de la República, el señor Fiscal de la Nación electo, la señora Presidenta del Poder Judicial, las señoras y señores fiscales supremos que presidirán la mesa de honor el día de hoy. Pueden tomar asiento. Damos inicio a la ceremonia de juramentación del señor Fiscal de la Nación, saludando a nuestra mesa de honor. Señor José María Balcázar Celada, Presidente Constitucional de la República. Señor Dr. Tomás Aladino Gálvez Villegas, Fiscal de la Nación electo. Señora Doctora Janet Tello Gilardi, Presidenta del Poder Judicial. Señoras y señores fiscales supremos, doctora Zoraida Ábalos Rivera, doctor Luis Carlos Arce Córdoba, doctora Liz Patricia Benavides Vargas, doctor Juan Carlos Villena Campana. Asimismo, saludamos la presencia de los señores exfiscales de la Nación, señor tercer vicepresidente del Congreso de la República, señor presidente del Consejo de Ministros, señor presidente encargado del Tribunal Constitucional, señora presidenta de la Junta Nacional de Justicia, señor defensor del pueblo, señor Contralor General de la República, señores ministros de Estado en los despachos de Justicia e Interior, señores congresistas de la República, señores magistrados del Tribunal Constitucional, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, señores jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores jefes de la Autoridad Nacional del Control, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, señor alcalde de Lima, señores del Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú, así como representantes de organismos internacionales, señor jefe del Comando Conjunto y comandante general de la Policía Nacional del Perú, señor presidente del Fuero Militar Policial, señora rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señor rector de la Universidad de San Martín de Porres, señoras y señores fiscales de todos los niveles, personal administrativo y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sean todos bienvenidos a la ceremonia de juramentación del señor Fiscal de la Nación electo, Tomás Aladino Gálvez Villegas. El Ministerio Público es una institución autónoma integrante del sistema de justicia encargado de la defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos, así como de la representación de la sociedad en juicio para defender a la familia, los menores, las personas con discapacidad y al interés social. Es titular de la acción penal pública, defiende la independencia de los órganos judiciales, la recta administración de justicia y el cumplimiento de la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación. Tiene como visión trabajar por una justicia transparente, moderna y efectiva para alcanzar una sociedad pacífica con inclusión social e igualdad de oportunidades. Como primer acto, los invitamos a ponerse de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional.
¡Viva el Perú! ¡Viva! Pueden tomar asiento. A continuación, se dará lectura a la resolución de la Junta de Fiscales Supremos número 012-2026, MPFN, JFS, de fecha 23 de marzo de 2026, que elige al señor doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas como fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029. Lima, 23 de marzo de 2026. Vistos la resolución número 019-2026-Pleno-JNJ, el oficio 240-2026 SG-JNJ de fecha 16 de marzo de 2016, la resolución 2958-2025 MPFN, a través de la cual se designó al señor Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal supremo titular, como fiscal de la Nación interino, de fecha 22 de septiembre de 2025. Y, considerando, mediante oficio 077-2026-P-JNJ de fecha 28 de enero de 2026, suscrito por la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, se remitió la resolución 019-2026, Pleno JNJ de fecha 27 de enero de 2026, recaída en el procedimiento disciplinario 061-2025 JNJ, que resolvió tener por concluido el procedimiento administrativo disciplinario ordinario y, en consecuencia, imponer a la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela la sanción de destitución por su actuación como fiscal suprema y fiscal de la Nación, al haberse acreditado que es responsable de los hechos 1, 3 y 4-A, incurriendo en las faltas graves y muy graves previstas en los incisos 1 y 7 del artículo 46 y los incisos 6 y 13 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal. Con oficio 239-2026 SG-JNJ de fecha 16 de marzo de 2026, la Secretaría General de la Junta Nacional de Justicia comunica el acuerdo del Pleno del 16 de marzo de 2026 que declaró infundado en todos sus extremos el recurso de reconsideración interpuesto por la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, como pretensión principal e improcedente el recurso de nulidad interpuesto como pretensión subordinada contra la resolución 019-2026-Pleno-JNJ de fecha 27 de enero de 2026. La resolución de la Fiscalía de la Nación 2958-2025 MPFN de fecha 22 de septiembre de 2025, a través de la cual se designó al señor Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal supremo titular, como fiscal de la Nación interino, en mérito al acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos 097-2025 de fecha 22 de septiembre de 2025. Y, en atención a lo establecido en el artículo 158 de la Constitución Política del Perú de 1993, el artículo 37 de la Ley 31718, los artículos 1 y 2 de la Ley 26288, referido a elección y atribuciones del fiscal de la Nación, los artículos 21 y 25 del Reglamento de Sesiones, Actas y Trámites de la Junta de Fiscales Supremos, la Junta de Fiscales Supremos en sesión extraordinaria llevada a cabo el día 23 de marzo de 2026, bajo la presidencia del señor Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal de la Nación interino,
y con la asistencia de los señores fiscales supremos titulares Zoraida Ábalos Rivera, Luis Carlos Arce Córdoba, Liz Patricia Benavides Vargas y Juan Carlos Villena Campana, se procedió a la elección del fiscal de la Nación previo acto de votación secreta, emitiendo el acuerdo número 022-2026, en la que se acordó por mayoría elegir al señor Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal supremo, como fiscal de la Nación por el periodo de 3 años, comprendidos desde la fecha de su juramentación, en que asumirá funciones para el periodo 2026-2029, señalándose como fecha de juramentación el día viernes 27 de marzo de 2026. Que, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Legislativo número 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, y conforme a lo establecido en el considerando precedente, se resuelve. Artículo primero. Elegir al señor Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal supremo titular, como fiscal de la Nación por el periodo de 3 años, comprendidos desde la fecha de su juramentación, en que asumirá funciones para el periodo 2026-2029, señalándose como fecha de juramentación el día viernes 27 de marzo de 2026. Artículo segundo. Disponer la notificación de la presente resolución al Presidente Constitucional de la República, a la Presidencia del Congreso de la República, a la Presidencia del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la Presidencia de la Junta Nacional de Justicia y al interesado para su conocimiento y fines pertinentes. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado, doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal de la Nación interino, presidente de la Junta de Fiscales Supremos. Continuando con el programa, vamos a proceder al acto de juramentación. Los invitamos a ponerse de pie. Juro por Dios desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido. Pueden tomar asiento. Acto seguido, invitamos al señor doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal de la Nación, a que brinde su discurso de orden. Señor Presidente Constitucional de la República, señora Presidenta del Poder Judicial,
señora Fiscal Suprema Zoraida Ábalos, señor Fiscal Supremo Carlos Arce, señora Fiscal Suprema Liz Patricia Benavides Vargas, señor Fiscal Supremo Carlos Villena. Dignas autoridades presentes, muchas gracias por su presencia. En realidad, como ustedes saben, en estos últimos tiempos asistimos a situaciones confrontacionales que de una vez por todas debemos superarlas, sobre todo en la interrelación entre las instituciones tutelares del Estado. En esta ocasión, quiero dar gracias a Dios en primer lugar, porque ha permitido a los fiscales estar presentes en este acto. Muchas gracias, señores fiscales de todos los niveles. Muchas gracias, autoridades todas. A mis familiares presentes también quiero dar gracias. Solo el soporte de ustedes ha permitido que en este momento esté en esta posición y circunstancias. Muchas gracias a todos los presentes. Y obviamente quiero agradecer especialmente a mis colegas de la Fiscalía Suprema, integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, por haberme otorgado la confianza para que por los próximos 3 años dirija los destinos del Ministerio Público. Ya sabemos que el Ministerio Público es la institución tutelar del Estado que tiene por finalidad, sobre todo, luchar por la prevención y represión de los delitos, del crimen. Lamentablemente, y hay que decirlo en toda oportunidad, esta situación, esta elevada función del Ministerio Público muchas veces es incomprendida. Y sobre todo, los sucesivos gobiernos nunca nos han proporcionado el presupuesto necesario para cumplir debidamente nuestra delicada función. Por eso que ante todas las autoridades, ante todos los presentes, solicitamos respetuosamente y a riesgo de ser impertinentes a nuestro señor presidente de la República acá presente, que se sirva a disponer que se atienda las demandas suplementarias que estamos presentando en estos últimos días para no desactivar muchas de las funciones que tenemos que cumplir obligatoriamente. Y lo digo esto con mucha pena y con cierta impertinencia, de lo cual pido perdón. En los últimos tiempos la brecha presupuestaria del Ministerio Público cada vez ha ido creciendo. Eso tenemos que poner fin. En este periodo de 3 años para el cual me han elegido, obviamente buscaremos cerrar esa brecha. ¿Y saben por qué lo digo, sobre todo ante tan dignas autoridades presentes?
porque realmente la actividad del Ministerio Público es tan importante en estos tiempos, especialmente en que los dos grandes flagelos de la sociedad son precisamente la inseguridad ciudadana, el crimen organizado y la corrupción. Es decir, la delincuencia. No estamos diciendo que no haya otros problemas en la sociedad, en el país, pero esos son los problemas álgidos y tenemos que atenderlos. Y para eso se tiene que priorizar precisamente la atención al Ministerio Público, a la Policía Nacional y naturalmente al Poder Judicial. Pero tenemos que saber que ciertamente las autoridades competentes tienen que manejar debidamente la asignación de presupuestos. Y lo voy a decir para que se conozca. Nosotros en el Ministerio Público somos alrededor, fíjense, de 28,000 trabajadores. 9,000, cifra aproximada, porque desgraciadamente ahora no tenemos entes que tengan la cifra exacta. 9,000 fiscales y nos asignan solo 2,870 millones de soles. Y voy a hacer una comparación con el permiso de la presidenta del Poder Judicial, la asignación que al Poder Judicial se hace. No estoy diciendo por si acaso que le den más a ellos, etcétera. Seguramente que le dan una cifra menor a la que también ellos necesitan, pero solamente para que quede como referencia. Fíjese, ellos son aproximadamente, la doctora puede corregirme, 25,000 trabajadores, 5,000 jueces. Y la actividad del Ministerio Público es más compleja y más costosa que la del Poder Judicial. Porque como ustedes saben, tenemos que hacer diligencias en el extranjero, diligencias interprovinciales y etcétera. Y a ellos se le asigna 4,200 millones de soles y además ellos recaudan aproximadamente 2,500 millones por recursos propios. Y está muy bien, seguramente que esa es la cifra correcta y quizás, como repito, necesitan más. Pero la relación, fíjense la relación, a nosotros nos conceden casi la mitad. Y por eso lo digo casi como quejándome, cuando pasa por un local de la Fiscalía, 10 de la noche, 11 de la noche, la luz está prendida, siguen trabajando. ¿Por qué? Porque cada despacho desarrolla el trabajo que corresponde a dos. Pero eso no es adecuado. Muchos de nuestros fiscales renuncian. Y ese es un gran problema. Por eso que he hecho referencia en primer lugar y como problema fundamental al presupuesto. Porque si no tenemos el presupuesto necesario, como reitero, iremos cerrando una por una las oficinas del Ministerio Público. Y peor aún, y acá está el señor presidente jefe de la Autoridad Nacional de Control. ¿Saben cuánto le han asignado de presupuesto a la Autoridad Nacional de Control? 0 soles. Pero la Autoridad Nacional de Control forma parte del pliego presupuestario del Ministerio Público. Entonces tenemos que hacerle la transferencia del Ministerio Público de lo que ya no tenemos. Y ese es un problema realmente serio que tenemos que afrontar. Dejando eso ahí, quiero decirles que en estos 6 meses en que estoy a cargo de la institución, nos hicimos cargo en un momento crítico, por lo que se ha dicho en la misma resolución de designación de fiscal de la Nación. Un problema crítico porque estábamos confrontados entre las instituciones e inclusive entre los miembros de la Junta de Fiscales Supremos.
¿Por qué? Porque precisamente la señora fiscal de ese entonces se negaba a incorporar a la Junta de Fiscales Supremos a 3 fiscales supremos, dentro de los cuales se encontraba mi persona. Entonces eso también generó algunas confrontaciones, y hay que decirlo en sus palabras, al interior de la propia Junta. Pero lo más grave era que teníamos problemas con los fiscales titulares de todos los niveles, porque por ley se había establecido un bono de homologación de sus haberes con los haberes del Poder Judicial, pero no teníamos el presupuesto para hacerlo efectivo. Entonces los fiscales, totalmente incómodos, molestos, inclusive en Piura y en La Libertad, se declararon en sesión permanente, lo cual significaba más o menos una huelga blanca que se dejaba de atender las funciones fiscales. Entonces era una situación crítica. Además, el personal administrativo también estaba totalmente incómodo porque no se aprobaba el incremento de sus remuneraciones a través de la aprobación de la escala remunerativa. Teníamos problemas de precariedad en la ocupación de los locales que alquilamos, porque no podíamos pagar los alquileres. Y era un problema totalmente serio, sustentado ciertamente en la carencia o en la insuficiencia del presupuesto asignado a la institución. Por eso que al asumir la función, felizmente, con las coordinaciones que se hizo con las autoridades, si se quiere, limando las supuestas asperezas que aparentemente existían, logramos el presupuesto y logramos resolver casi todos estos problemas a que he hecho referencia, pero obviamente eso correspondía al año 2025. Entonces, logramos grandes cosas en ese momento, como les digo, resolver sobre todo esa problemática, y procedimos especialmente a crear la comisión encargada de la elaboración del proyecto de una nueva ley orgánica del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque esa es una necesidad impostergable. ¿Por qué? Porque nuestra ley orgánica es de 1981, con la Constitución del 79. Actualmente tenemos nuevo Código Penal, nuevo Código Civil, nuevo Código Procesal Penal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo nuevas normas. La única norma obsoleta pero vigente es la ley orgánica del Ministerio Público. Y ese es todavía nuestro gran problema. Algunos pueden decir, pero no es tan grave si se han hecho las modificaciones correspondientes y bueno, pues con eso ya podemos seguir trabajando o adecuándonos a las nuevas circunstancias, pero no. Recordarán ustedes que de todos los sectores se solicita, doctor Chávarri, doctor Ramos, quería hacerles una mención especial a ustedes y por eso lo guardé para este momento. No porque me haya olvidado de ustedes, que son fiscales de la nación, que han dado mucho de sí, de su vida, por el Ministerio Público. Ustedes también conocen de esta problemática, porque podemos decir, sí, nos adecuamos a las nuevas circunstancias, pero no. Porque saben que dentro de la ley orgánica del Ministerio Público tenemos un artículo que justamente es el problema, porque como repito, escuchamos, ¿no es cierto?, desde todos los sectores, que se reforme el Ministerio Público, que se reforme la Administración de Justicia, los políticos dicen que se reforme, que se reforme, que se reforme, ¿cierto? Obviamente si le preguntas, ¿en qué debe reformarse?
no tienen ni idea, eso es cierto. Muchos de ellos. Porque si hablamos de la doctora Echaíza acá presente, obviamente nos va a dar la cátedra correspondiente. Pero se habla de la reforma. ¿Por qué? Porque resulta que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público nos dice que el fiscal es autónomo e independiente y llevará a cabo la investigación conforme a su propio criterio. Seguramente que en el momento en que se dio la ley estaba preciso, estaba correcto, pero ahora no. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los fiscales a cargo de los despachos fiscales llevan investigaciones conforme a su criterio. Y ese criterio no necesariamente puede responder a lo más óptimo, a lo más adecuado. Y en algunos casos puede haber incompetencia. En otros casos se pueden extender indefinidamente los plazos. Y si tú le preguntas, el superior jerárquico le pregunta, doctor, estoy llevando mi investigación conforme a mi propio criterio, artículo 5 de la Ley Orgánica. El superior fiscal de la nación o quien fuere no tiene nada más que decir. Pero en realidad la investigación tiene que llevarse de una manera segura, conforme a parámetros, conforme a protocolos, conforme a instructivos. El fiscal que llega a investigar tiene que saber qué es lo que va a hacer conforme a esos protocolos, no conforme a su criterio. Y ustedes dirán, pues eso es obvio, claro, ¿qué me está contando? Pero habrán visto que algunos despachos, y muchos a nivel nacional, conforme a su propio criterio se demoran 7, 8, 10 años la investigación y le dan el sentido que consideren convenientes, y en muchos casos, lo cual nos ha llevado a problemas con las demás instituciones, ha perseguido a personas vinculadas a ciertos grupos políticos. Tampoco les tengo que decir qué despachos. Y eso es lo que nos confronta. Eso tiene que terminar. Y muchos casos de la ley orgánica, que obviamente no es el caso decirlo acá uno por uno, porque ya estaremos en el Congreso para sustentar el proyecto que nos han citado para el 31 de este mes. La comisión que formamos hizo el proyecto en menos de 3 meses. En esa comisión participaron alrededor de 40 fiscales de los más calificados. Obviamente no se podía convocar a todos los calificados, ciertamente. Más o menos 9 representantes de las diversas instituciones vinculadas a la Administración de Justicia, 7 representantes de las universidades públicas y privadas, juristas connotados y abogados litigantes también connotados. Y de ahí hemos podido obtener las mejores ideas para elaborar el proyecto del cual les estoy hablando y que está en este momento en el Congreso. Pero no solo eso, sino que ya con anterioridad habíamos hecho trabajo para la modificación de la ley y teníamos 3 proyectos anteriores. Sacamos un consolidado de esos 3 proyectos y le entregamos como material de trabajo ese consolidado a todos los miembros de la comisión con el cual trabajaron. Entonces yo todavía sigo escuchando a los grupos políticos y algunas personalidades que se dice, hay que reformar el Ministerio Público, pero a pesar de que le hemos dado cierta publicidad, no se han enterado que hemos elaborado el proyecto y que está en el Congreso de la República, y esperamos, señores congresistas acá presentes, que ustedes cumplan con convertir el proyecto en ley. ¿Por qué? Porque de ese modo van
a contribuir enormemente a la mejora de la administración de justicia y sobre todo al funcionamiento del Ministerio Público, que como ya dije, en este momento es indispensable porque tenemos que enfrentarnos a los dos grandes flagelos de inseguridad ciudadana y de corrupción. Entonces, en nuestro plan de trabajo que tenemos para estos 3 años, sintéticamente puedo decirles que vamos a restaurar la legitimidad del Ministerio Público y la confianza de la ciudadanía, porque solo de ese modo podemos ejercer las funciones del Ministerio Público, de los fiscales, de una manera persuasiva y convincente. ¿Y por qué lo digo esto en primer lugar? Porque desgraciadamente, como ustedes saben, a mí me destituyeron y yo estuve 5 años fuera del Ministerio Público. Y hasta antes de eso, el fiscal era una persona respetable. Yo mismo, que soy profesor universitario también por más de 35 años, era respetado. Pero después regresé al Ministerio Público, después de 5 años de estar afuera. Y ahora que estoy en el cargo, es cierto que mucha gente me reconoce, me saluda y expresa su confianza, pero también es cierto que salgo a la calle como siempre he salido y me insultan. Entonces yo pregunto, ¿qué cosa hice para merecer esto? Estoy involucrado totalmente en el trabajo. Cuando estaba en mi estudio jurídico que tuve que formar cuando me votaron, trabajaba, digamos, la tercera parte de lo que ahora trabajo, y a cambio de eso solo recibo insultos. Significa que no se está reconociendo el trabajo del Ministerio Público, que se está desconfiando de los fiscales. Y ese es nuestro reto, señores fiscales, que tenemos que restaurar nuestra legitimidad, la confianza de la ciudadanía, y eso tenemos que hacerlo con nuestro trabajo. Yo sé que hay algunos fiscales que pueden haber cometido actos irregulares, inclusive delitos, tenemos que decirlo, pero la gran mayoría, los acá presentes, son fiscales dignos que caminamos con la frente en alto. No sé si ustedes reciben reciban también algún insulto, pero esa situación tenemos que cambiarla necesariamente. Y por eso, nuestro primer compromiso, que ya estamos trabajando al respecto, y ahí agradecemos al señor presidente que ha tenido la gentileza de atendernos y de algún modo comprometerse a atender nuestras demandas adicionales de presupuesto, porque tenemos que, la preocupación de ustedes es, ¿se va a seguir pagando o no se va a seguir pagando el bono de homologación? Porque ciertamente no nos han dado presupuesto. Pero no porque estén aplaudiendo, sino porque el personal fiscal es la piedra angular de nuestra gestión. Y vamos a seguir pagando. Vamos a seguir pagando el bono de homologación, aunque después tengan que procesarnos ustedes mismos. Y claro, como ustedes saben, hemos logrado resolver ya gran parte de esta problemática, pero tenemos una gran deuda
Supongo que acá también hay varios fiscales provisionales. Nuestra deuda es con los provisionales. Tenemos que buscar que a ellos se les reconozcan un haber, si no equivalente, por lo menos bastante cercano al haber que perciben los titulares, porque el trabajo que los provisionales desarrollan es el mismo que el de los titulares. Entonces, aún en contra de la Constitución y la ley, se ha establecido un criterio discriminador entre titulares y provisionales. Y no estoy tratando de decir que no se le aumenten a los titulares, obviamente que eso es lo principal, pero también se tiene que reconocer, y esa es nuestra tarea pendiente, como les decía, respecto a los haberes de los titulares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente, elaborar debidamente nuestro presupuesto, porque desgraciadamente yo supongo que no ha estado debidamente elaborado, porque si no, tal vez nos hubiesen reconocido o asignado un presupuesto mayor, ciertamente, ¿no es cierto? Pero si logramos, y esta es nuestra principal meta también, que se apruebe la ley orgánica, vamos a resolver todos los problemas normativos que el Ministerio Público tiene. Y fíjense que acá un punto clave es que en la ley orgánica estamos dando todas las herramientas y estableciendo todos los procedimientos para hacer una investigación patrimonial, que eso es fundamental. ¿Saben por qué? Porque miren, ahora, con cierta eficacia, por algo no tenemos 4 presidentes presos, ¿no es cierto? Más o menos en el Perú, y es un ejemplo también para el extranjero, sí se investiga. ¿Por qué? Porque si no, no hubieran pues 4 presidentes presos, ¿no? Y condenados. Entonces, miren, investigamos, pero ¿cómo? Solo una investigación personal que buscamos imponer la pena, especialmente pena privativa de libertad. Y ahí nos quedamos. Toda la actuación fiscal está orientada a recabar pruebas para acreditar la responsabilidad penal e imponerle la pena. Ese es nuestro trabajo. Pero creo que ese no es suficiente. Y por eso en el proyecto de ley orgánica estamos complementando la investigación con una investigación patrimonial. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el móvil del delito? ¿Cuál es la causa de los delitos? El ánimo de lucro, la avidez crematística de los agentes delictivos. Y obviamente cometen el delito, logran el beneficio económico, tienen en su poder el producto del delito, efectos, ganancias e instrumentos del delito, y si por casualidad se lo descubre, pues esto lo procesas, al final hace frente a su proceso, no pasó nada, es bien raro que lo condenes, pero el patrimonio ilícito, los efectos y ganancias, nunca los perseguiste, nunca le privaste del producto del delito. Y fíjense que hay que tener en cuenta un punto clave, siempre lo digo, puede sonar repetitivo, pero en nuestro medio la cifra negra del delito es alrededor de entre 80 y 85%. ¿Qué significa eso? Que el 80 u 85% de los delitos que se cometen no llegan a conocimiento de autoridad alguna. Eso no se conoce. Cifra negra del delito, cifra oculta. Solo entre el 20 y el 15% lo conocemos. ¿De eso cuánto investigamos? ¿De eso cuánto investigamos? Investigamos no más del 10%. ¿Y de eso cuánto se llega a condena? Son cifras aproximadas, pero que obedecen a una investigación. Llega a condena entre el 0.5% y el 1%. Llega a condena. Entonces, miren, solo sancionamos, si se quiere, entre el 0.5% y el 1% de los delitos que se cometen.
el 99 o 99.5% quedan en la impunidad. Si a ello le agregamos, ciertamente, que se queda con el producto del delito, el delito es un gran negocio, es una actividad altamente rentable. Si esa actividad sigue siendo así, rentable, no va a haber forma que podamos prevenir el delito. Imposible que podamos vencer al delito, porque es la actividad más rentable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invertir esa ecuación, que el delito no sea una actividad no rentable. ¿Cómo? Persiguiendo el producto del delito. Para eso, obviamente, tenemos que hacer algunas modificaciones también a la ley penal y a la ley procesal penal. ¿Por qué? Porque especialmente en los funcionarios, alcaldes, gobernadores y todos los funcionarios, hacemos una declaración jurada de nuestros ingresos y rentas. Muy bien, hemos declarado 1 millón de soles que tenemos con nuestra casa y con todo ello. Ya 1 millón de soles tenemos. En un año que estoy trabajando como fiscal, pues debo tener, ¿no es cierto?, más o menos 1.300.000 y descuento lo que he gastado, lo que tengo que gastar en la canasta familiar y todo eso. Más o menos debo tener entre 1.200.000 y 1.300.000. Pero si aparezco teniendo 5 millones, obviamente he instrumentalizado el cargo, la función para enriquecerme. Entonces ahí necesariamente hay un enriquecimiento ilícito o un lavado de activos, especialmente un enriquecimiento ilícito. Y está demostrado. Entonces, acá la doctora Echaíz, que es civilista y después ya también penalista, en el ámbito civil, en los derechos reales, existe la presunción de propiedad, ¿ya? Que consiste, artículo 912 del Código Civil, que a todo aquel que se encuentra en posesión de un bien mueble o inmueble, se le presume propietario, punto. Yo tengo el dinero en mi bolsillo, es mi plata, se me presume propietario. Muy bien, y aquel que diga que no soy propietario, tiene que desbaratar la presunción en un debido proceso. Eso es lo normal, lo que existe, lo real ahora. Pero creo que para el caso de funcionarios que declaran su patrimonio y que después dicen mi única renta es esta, resulta válido cambiar esa presunción y establecer una presunción legal en el sentido de que el producto del desbalance patrimonial de un funcionario público se presume de origen delictivo o se presume de origen ilícito. Y ante esa presunción, el fiscal lo incauta. No le quita definitivamente, no le decomisa, pero lo incauta porque se presume que es de origen delictivo. Pero el titular, ¿no es cierto?, puede presentar la prueba en el debido proceso de que no es de origen delictivo y le devolvemos. Pero si no lo hiciera, pues se decomisa ese dinero. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, trabajando también sobre el ordenamiento jurídico para que la investigación patrimonial que se establecería en la ley orgánica del Ministerio Público y en la modificación del Código Penal en su momento, funcione. La investigación patrimonial es obligatoria. Si no atacamos la causa de los delitos, si no atacamos el móvil de los delitos, no vamos a prevenir jamás la delincuencia. Y por eso que este proyecto, y tenemos que realizarlo, tenemos que capacitarlo, porque fíjese, en el caso estrella, ¿no es cierto?, el caso Odebrecht, se investigó 7, 8 años y había cualquier cantidad de dinero que casi era evidente de que constituía ganancias del delito, sobre todo, por ejemplo, los peajes. Era evidente que eran producto de la colusión y del soborno. Entonces, de inmediato lo teníamos que incautar y decomisar el derecho que tenía sobre los peajes
las empresas estas. Y no sabíamos o no teníamos regulado o no quisimos hacerlo y no se investigó patrimonialmente y no se incautó un céntimo, cuando realmente se debió incautar entre 30.000 y 50.000 millones de soles. Entonces, eso es lo que tenemos que implementar en la ley orgánica y por eso, señores congresistas, por favor, necesitamos la nueva ley orgánica. Obviamente hay muchas más propuestas dentro de la ley orgánica. Por ejemplo, y con esto termino esta parte, por ejemplo, ahora en la Fiscalía de la Nación, tenemos cerca de 1.000 investigaciones. Obviamente un despacho con 1.000 casos suficiente para ocupar todo su tiempo. Entonces al fiscal de la Nación técnicamente ya tiene que dedicarse a sus casos y del resto se olvida, de la gestión, del gobierno, de la institución se olvida, porque tiene que estar metido en sus casos. Porque también como son altos funcionarios, tienen buenas defensas, etcétera, nos exigen. Pero eso no puede ser así, pues, porque estamos anulando a la Fiscalía de la Nación, que debe dedicarse a la gestión y gobierno. Entonces la propuesta acá, y por si acaso no es inconstitucional porque la Constitución no lo establece, no establece lo contrario, lo que deben investigar a los aforados son las Fiscalías Supremas. Y la Fiscalía Suprema obviamente remite finalmente el informe a la Fiscalía de la Nación, pero ya con la investigación concluida, y la Fiscalía de la Nación evalúa si archiva o formula la denuncia constitucional correspondiente. Eso también, por ejemplo, estamos descargando a la Fiscalía de la Nación de las cosas, si se quiere, menores, llamémoslo entre comillas, para que haga su verdadera función de gestión y gobierno. Y muchos otros puntos que están contenidos en el proyecto. ¿Por qué hablo del proyecto? Porque es en este momento nuestra principal meta. Si logramos sacar la ley orgánica del Ministerio Público, obviamente con el texto o con modificaciones menores, pues no es cierto, que el proyecto que se ha presentado, porque si nos hacen otra cosa, de repente eliminan lo principal y nos dejan lo que no nos va a servir de mucho. Entonces, por eso también les sugiero que se revise debidamente el texto del proyecto. Si logramos la ley, tengan la plena seguridad, señores fiscales, que vamos a tener la herramienta para mejorar ostensiblemente nuestra función fiscal, vamos a legitimarnos y van a saludarnos como era antes, porque ahora, como les digo, nos insultan. Ese es un problema. Y por lo demás, solamente me queda agradecerles. Acá todavía hay 6 páginas de cosas que se tenía que decir, pero creo que ya no alcanza el tiempo porque ya veo que se están durmiendo algunos. Entonces, solo me queda reiterar mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Pedirles que se lleven un mensaje de compromiso desde la Fiscalía de la Nación, desde la Junta de Fiscales Supremos, desde nuestros fiscales acá presentes y los que seguramente nos están escuchando por otros medios, de que nos estamos comprometiendo, de que vamos a estar a la altura de las circunstancias, vamos a terminar con las confrontaciones y vamos a desarrollar un trabajo óptimo. Porque sepan ustedes que es un poco triste trabajar con dedicación cuando no te reconocen y sobre todo cuando te insultan. ¿Por qué les digo yo? Yo no soy un poco informal y de repente eso es lo que me critican,
pues me tengo que ir a almorzar donde siempre he almorzado, ¿no? Normal. Pero me encuentro con tanta gente que me saluda y con tanta gente que me insulta. ¿Ya? Entonces, señores, quiero que lleven ese mensaje de compromiso y de esperanza. Y dando una vez más, gracias a Dios, porque nos ilumine siempre, doy por concluido estas palabras que tenía que dedicarles a ustedes. Muchas gracias. Continuando con el programa, invitamos a las autoridades de la Mesa de Honor y al público asistente a ponerse de pie para entonar las notas del himno del Ministerio Público. ¡Viva el Ministerio Público! Pueden tomar asiento. Damas y caballeros, la ceremonia de juramentación del señor fiscal de la Nación ha concluido. Se agradece la asistencia de tan distinguida concurrencia y los invitamos a ponerse de pie y mantenerse en sus ubicaciones para despedir a la mesa de honor.